Buenas tardes. Estamos hoy mencionando un tema que, si bien se habla mucho, pero en términos de lo que dice el estatuto, no se está divulgando mucho lo que establece nuestro estatuto respecto de una condición esencial del salario, que es cubrir el costo de vida o lo que un trabajador tiene que tener en sus ingresos para poder subsistir y para... Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el salario docente en Misiones, que está muy de moda, pero en realidad se habla mucho, pero se conoce poco de lo que establece realmente las leyes vigentes, que en el caso nuestro es el Estatuto Docente de la provincia de Misiones. Acá tenemos compartiendo una pantalla referente a lo que dice el Estatuto, Ley 6, número 6, Estatuto Docente en la provincia de Misiones, respecto del salario docente, que se habla bastante, pero en términos de estatuto, que es la ley que regula nuestras condiciones laborales docentes en la provincia de Misiones, está muy bien definido qué es lo que tiene que hacerse y cómo se debe hacer en términos de salario una actualización anual. Nosotros tenemos la ley 6, número 6 del gesto jurídico de la provincia de Misiones, llamada Estatuto Docente, que es la norma básica elemental que todos los docentes debemos conocer, y en particular estamos hoy mencionando el artículo 6b o artículo 6 inciso B, que establece que son derechos del docente sin perjuicio de los que reconozcan las leyes para el personal civil de la provincia. En el inciso B es muy importante esto, el goce de una remuneración, jubilación justa y cuyos índices serán actualizados anualmente de acuerdo con las oscilaciones del costo de vida. En términos de oscilación del costo de vida se refiere a lo que define el INDEX como canasta básica total, que para no ser pobre hay que tener en cuenta ese elemento de la canasta básica total, que hoy ronda los 49.500 pesos en el último mes de agosto, que sacó el INDEC un informe donde para no ser pobre hay que cubrir esa canasta básica total de 49.500 pesos. Teniendo en cuenta que el trabajador docente en la provincia de Misiones, si es maestro de grado, cargo testigo, con más de 25 años, aún así no llega a los 49.500, por lo cual sigue siendo pobre en la provincia en virtud de un salario que de bolsillo no supera ni llega a la canasta básica total. En cambio, la canasta básica total es lo que determina el nivel de pobreza. Y si cobra de menos de un monto, digamos en este caso 16.000, ya directamente está en la línea de indigencia. Cuando hablamos de este artículo 6b o 6b, estamos hablando de que hay una ley que regula las normas laborales docentes en la provincia, que establece el derecho a un goce de una remuneración y jubilación justa, cuyos índices serán actualizados anualmente de acuerdo con las oscilaciones del costo de vida. Acá tenemos quién es el responsable legal de este cumplimiento. Con respecto a eso, tenemos nuestra Constitución Provincial, que en su artículo 43 establece la organización y dirección técnica y administrativa de la educación, excepto la universitaria, estará a cargo de un Consejo General de Educación autónomo compuesto de un director general de educación, que lo denominamos a veces presidente, pero figura en la Constitución como director general de educación, docente que ejercerá su presidencia, y 4 vocales. Sabemos que el presidente del Consejo es elegido con acuerdo de Cámara cada 4 años. El organismo que debe cumplir con la siguiente norma constitucional es el Consejo General de Educación. Cuando hablamos del título 8, capítulo 40, respecto de las disposiciones complementarias, ahí tenemos un artículo también en nuestro estatuto, que es un artículo complementario del 6, inciso B, que dice: el valor monetario del índice, de acuerdo a lo establecido en el inciso B del artículo 6, será actualizado el 1 de noviembre de cada año de acuerdo con las oscilaciones del costo de vida. Bueno, ahí estamos en una situación donde desde el CEMAP hemos intimado, digamos, al Consejo General de Educación a que cumpla a partir de este 1 de noviembre con lo que establece la ley, que es el Estatuto Docente, en su artículo 6, inciso B, y su complementario 132. Para
ver cómo se debería actualizar ese índice, tenemos que volver a lo que significa la canasta básica total, que no habla solo de la canasta alimentaria, porque la canasta alimentaria es la que cubre solamente los gastos alimentarios, y si esa canasta o lo que se ingresa o se cobra como salario es menor a eso, a la canasta alimentaria, ya no está en la línea de pobreza del trabajador, sino en la línea de indigencia, que estarían, en nuestro caso, los suplentes, que no llegan al mínimo de la garantía de 25.000. Cuando hablamos de la canasta básica total, estamos hablando lo que es alimentación más servicios y otros elementos que cubren esa canasta básica total. En este caso, nosotros lo que vemos que en la provincia de Misiones, por primera vez en este año, nosotros estamos en una mesa de discusión salarial que de hecho fue bastardeada bastante por el patrón en función de firmar acuerdos que destruyeron otros acuerdos, y hoy tenemos una situación donde el salario de septiembre en la provincia de Misiones está supuestamente, regido por un decreto que no está publicado todavía en el boletín oficial, y es lo que reclamamos ayer justamente para que hoy recién estén depositando la garantía provincial que prometieron que se iba a tener, y todos pensaron que iban a cobrar todo junto a fin de mes. Hoy ya estamos en el 21 del siguiente mes y todavía recién está cargado de esa garantía de 30.000, pero todavía no se sabe cuándo se va a cobrar. Por eso, más allá de esta cuestión coyuntural, que no es tan coyuntural, sino estratégica, tenemos esta situación del salario establecido en el marco del Estatuto Docente, que dice que debe actualizarse anualmente acorde al costo de vida, y complementa el artículo 132, que el valor monetario del índice, de acuerdo a lo establecido en el inciso B, será actualizado el 1 de noviembre. O sea que estamos a un paso del 1 de noviembre, con lo cual intimamos al CGE que cumpla con esta norma. Y hasta ahora el patrón ha incumplido con esta norma. ¿Y por qué? Porque el Estatuto Docente es el que regula las normas laborales docentes, tal lo establece nuestra Constitución provincial. ¿Por qué? Porque la Constitución provincial de la provincia de Misiones dice, el artículo 47, la ley establecerá en el Estatuto del Docente los deberes del personal dependiente del Consejo General de Educación afectado a la enseñanza, a que colabore directamente en estas funciones con sujeción a normas pedagógicas, y le asegurará, sin perjuicio de lo reconocido por otras leyes, los siguientes derechos básicos: estabilidad, ascenso, traslado, vacaciones, estado docente, participación en el gobierno escolar, perfeccionamiento cultural y técnico, jubilación, asistencia social, agremiación y lo que contribuya a la dignificación de la función docente. Por lo tanto, en este marco de Constitución provincial, que establece que es el Estatuto Docente el que regula las normas laborales docentes sin perjuicio de otros acuerdos mejores, que no peores como el que tenemos ahora, sino mejores, debe cumplir el Estatuto Docente, y el que es responsable de eso es el órgano máximo constitucional, que es el Consejo General de Educación, su presidente y los vocales, que son los que están a cargo de la conducción educativa en la provincia de Misiones. Si vamos hacia eso, tenemos que, estamos exigiendo como sindicato que desde el CEMAR-SEA, Sindicato Paritario Nacional con Personalidad Gremial 1716, exigimos el cumplimiento de esta ley laboral de manera inmediata, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que correspondan, para que se haga efectiva la actualización del índice acorde al costo de vida actual. O sea, hoy nuestro índice, cuando hablamos de índice, se saca, ¿de dónde sale el índice? Se saca de, una vez definido un básico, por ejemplo, ahora 10.500, se divide ese índice, se saca de dividir el básico actual, dividido los puntos índice del cargo testigo de maestro de grado, que es 1.112. En este caso, nos da 9,44. Ahora, si nosotros ese índice lo tenemos como un básico, que a su vez no te sustenta un salario mínimo en 0 años que cubra la canasta básica total, ese trabajador docente de 0 años tiene que cobrar lo que cubra una canasta básica total para no ser pobre. O sea, que si tomamos ese ejemplo en concreto, hoy debe sostener un básico más o menos de 26.000 y moneda, que tiene que ver con un índice que sostenga a su vez un mínimo de bolsillo de 49.500, que es la canasta básica total.
En este caso estamos hablando del cumplimiento de esta ley que asegura eso y no se está cumpliendo. Entonces, exigimos el cumplimiento de esa ley como sindicato. También consideramos que ese índice justamente tiene que ser acorde al costo de vida y debe ser actualizado en nuestra grilla salarial cada año al mes de noviembre. O sea, eso lo establece el estatuto, no es una cuestión que debe definir o no el patrón, está definido ya por ley, que es el estatuto docente, que constitucionalmente regula las relaciones laborales docentes. Por lo tanto, no es una decisión que tomen de si quieren o no quieren, es una cuestión de ley. En el cargo testigo, maestro de grado y acorde a lo establecido en paritarias nacionales, el mismo debe generar también, además, un básico que represente automáticamente el 60% del mínimo salarial docente. Hoy de 25.000, el básico en la provincia tampoco llega a eso. No solo que no cubre la canasta, sino que directamente no llega ni al 60% del mínimo. Esto lo estableció la paritaria nacional y esta es el acta que se visualiza y que están en los puntos índices que también no están definidos en esa paritaria nacional, pero está definido por estatuto docente el concepto del salario que cubra la canasta básica total. Entonces, ninguna de las dos cuestiones se cumple. También decimos el otro concepto, que se pague en función del carácter alimentario del salario, que es muy importantísimo tener en cuenta este concepto, porque al ser alimentario no se puede tener atrasos salariales. O sea, el atraso salarial de más de 5 días es delito por parte del patrón, por cualquier patrón, incluido el Estado. O sea, acá nosotros tenemos un salario docente y se pagan hasta 4 veces en este escenario de este año y en años anteriores. Y eso es totalmente ilegal. O sea, por definición, el salario es elemento esencial de la relación de trabajo. O sea, de allí que se asigna al salario un carácter de contenido alimentario. O sea, para poder mantener o, mejor dicho, dar de comer a su familia, como se dice vulgarmente, es esa la situación que lo que significa el salario en términos económicos es el valor que se le asigna al trabajo. O sea, vale decir el costo del trabajo, no su precio, porque el trabajo no es mercancía. O sea, el trabajo es plusvalía en lo que produce el trabajador y en este caso el incumplimiento de esta norma afecta el derecho a la percepción del salario en tiempo y forma. O sea, acá no se cumple tampoco lo que significa el pago, sobre todo en los docentes, en el Estado provincial, de el pago en tiempo y forma del salario. O sea, que hay tres conceptos. Que el estatuto docente regula las normas laborales docentes, que es el presidente del consejo y sus vocales los que conducen todo el sistema educativo y son los que están a cargo del figura como empleador, digamos, en este caso, y que al cual debemos exigir que, en primer lugar, que cumpla con lo definido en paritaria nacional respecto al 60% del mínimo, que actualice a noviembre, según el estatuto, un índice acorde al costo de vida en carácter anual, tanto a jubilados como a activos, y a su vez se pague en tiempo y forma el salario, cuestión que tampoco se cumple. O sea que estamos en una situación totalmente precarizada del salario en la provincia de Misiones. O sea, es el CGE o el Consejo General de Educación quien debe cumplir con la norma constitucional porque es el órgano constitucional máximo de conducción educativa. En definitiva, tenemos el responsable del incumplimiento y a qué se refiere con el incumplimiento de ley y porque es el Consejo General de Educación en su carácter de máxima autoridad de la educación, como dijimos, el órgano encargado de las liquidaciones y el pago de salario a los trabajadores de la educación. En este caso, cuando hablamos de información, estamos hablando ya en términos de las disposiciones complementarias y lo que significa el patrón. Avanzando hacia la cuestión del salario en particular, podemos decir que en la provincia de Misiones no se cumple
con el estatuto docente, que en la provincia de Misiones no se cumple con lo definido en paritaria docente ratificado en un acta de marzo con los sindicatos representantes de gremios nacionales, que en la provincia de Misiones no se cumple con la ley laboral porque no se actualiza todos los años a noviembre esto que dice acá, la disposición complementaria del 132, el valor monetario del índice de acuerdo a lo establecido en el inciso B del artículo 6 del estatuto será actualizado el 1 de noviembre de cada año de acuerdo con las oscilaciones del costo de vida. Hoy estamos en una situación donde un maestro de grado con la mayor antigüedad, incluido más de 25 años, no llega a la canasta, no solo que no llega a la canasta básica total o cubriendo el costo de vida, sino que directamente, en el caso de los suplentes, están en carácter de indigentes en su situación salarial. Así que en la provincia de Misiones, todos los docentes suplentes y todos los trabajadores recién iniciados de 0 a 9 años son indigentes y todos los trabajadores de maestro de grado con mayor antigüedad y más de 25 son pobres, o sea, no llegan al mínimo salarial establecido para cubrir la canasta básica total. Por lo tanto, de no cumplirse ahora, hacia el 1 de noviembre, con la norma estableciendo que el artículo 6b del Estatuto Docente, la actualización anual del salario, y a su vez con el artículo 132, que establece que en el caso del índice debe ser actualizado al costo de vida. ¿Cuánto es el costo de vida hoy? El costo de vida hoy es que lo mínimo tiene que ganar cualquier trabajador de 0 años en adelante es 49.500 pesos al índice de agosto. Eso es lo que tiene que ganar el trabajador a partir de el 1 de noviembre de este año en la provincia de Misiones. De no ser así, se está incumpliendo gravemente con la ley estatuto docente. Muchas gracias.